Hola, mi nombre es Fernando Mendoza y el día de hoy me embarga un gran placer porque les hablaré de El Lucrecio de Bergson, un texto que me ha dejado mucho a mí y que justo por eso lo quiero compartir, porque me parece que el conocimiento se comparte. No creo para nada que la verdad se ostente en una persona o recaiga sobre una persona. Más bien me interesa la generación del pensamiento, de tal forma que, por poner un ejemplo, cuando digo árbol, yo sé que puedo generar en su mente la imagen del árbol en el cual jugaban cuando eran niños. Visto esto, soltaré ideas que me interesa que resuenen en su cabeza y así podemos poder construir o generar el pensamiento. Dicho esto, lo que nos interesa ahora es el texto de El Lucrecio de Bergson. Es un texto en español, desde luego. Es una versión de Emilio Uribe, que está editado por Editorial Hiperión. Es una publicación uruguaya de 1937 que tuve oportunidad de adquirir en mi reciente visita a Uruguay. Pero ¿qué tenemos con el Lucrecio con el Lucrecio? Tenemos un libro que está compuesto por un proemio, 5 partes y un sumario. Los sumarios será el análisis que hace Bergson a partir del poema de Rarum Natura, el poema de Lucrecio, importantísimo, de suma importancia incluso en la actualidad, porque llegará a ratificar algunas explicaciones científicas que tenemos ahora, como por ejemplo lo de los átomos. Eh, pero bueno, antes, este texto es una especie de introducción que Bergson hace, una especie de guía para jóvenes de secundaria, tratando de hacer del interés a Lucrecio, el poeta latino, que pues retomará las ideas filosóficas del atomismo, que tiene sus orígenes en Leucipo, en Demócrito, pero ojo, a partir de la visión de su gran maestro. ¿Quién? Epicuro. Entonces, lo que se verá, las ideas filosóficas del atomismo serán a partir de Epicuro, y este es su gran maestro. El de Rerum Natura se divide en 6 partes, de las cuales 4 Lucrecio habla de Epicuro, y lo elogia casi casi como un dios. Pero bueno, Lucrecio es mal visto tras la caída de la República, puesto que hay una tendencia hacia el paganismo y las ideas que tiene Lucrecio son de la no injerencia de los dioses en la vida diaria, en la vida de los humanos. Esto extraído de Epicuro, desde luego. Pero entonces Lucrecio, si bien es cierto que tiene una gran influencia en los poetas latinos, también es cierto que se le verá incluso mal visto dado esto que estoy señalando. Ahora bien, en el texto de Rerum Natura, el poema de Rerum Natura, hay una peculiaridad, y es que Lucrecio se percata que en la naturaleza hay un orden, hay leyes establecidas que son inmutables y en los cuales los hombres tienen poca injerencia. Y si los hombres tienen poca injerencia, los dioses no tienen nada que ver ahí. Los dioses están siendo dioses y no se preocupan por la vida de los hombres. Entonces, a ver, no hay que tenerle miedo a los dioses ni a la muerte. Ajá. ¿Y cómo lo explica o cuál sería el anclaje que tendrá Lucrecio a partir de Epicuro? Pues retomando la postura de Demócrito al momento de decir que las cosas se componen por átomos. Ajá. Y a ver, cuando uno muere, el alma no irá ni al tártaro ni al infierno. ¿Por qué? Porque el alma acabará justo cuando el cuerpo muera. ¿Por qué? Porque está formada por átomos. Y es ahí entonces que Lucrecio también desarrolla una descripción de fenómenos
pues naturales en los cuales se intentará dar explicación a muchas cosas que pasan en el cotidiano, como por ejemplo los rayos, y excluirá a los dioses de una generación de estos. ¿Por qué? Porque dirá nuestro gran maestro Epicuro ya nos vino a informar que pues las creencias que nosotros tenemos son infundadas porque todo lo que pasa en la tierra es debido a una causa que será explicada. ¿Por qué? Pues por los fenómenos naturales que emanan de las leyes de la naturaleza, las leyes inmutables. Entonces, vemos también ahí una gran melancolía por parte de Lucrecio, porque el hombre poca injerencia tiene dentro del accionar del mundo, ¿no? Los dioses tampoco la tienen, pero Lucrecio, un gran pensador, porque hace o ve el orden de la naturaleza y al mismo tiempo arranca lo pintoresco de la naturaleza, hecho que hará maravillar tanto al geómetra como también alucinar al poeta, porque está en esas dos partes de la explicación científica y de la maravilla o de la oratoria que es de Lucrecio. Entonces, a ver, ¿qué retoma de Demócrito? Retoma la explicación de los átomos, del movimiento de estos átomos. Lo que hay, a ver, es átomos, vacío y movimiento. Y se le cuestiona por qué hay movimiento, cómo es que hay movimiento. Entonces nos dice, si hay movimiento es porque hay pesantez. Los cuerpos, los átomos son pesados y entonces se mueven paralelamente a través del infinito. Pero ¿cómo entonces explicaría que hay una combinación de átomos dentro y que nos hace ver las diversas cosas que tenemos? Pues porque los átomos tienen clinamen. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque desde ahí Epicuro se está dando cuenta que hay una libertad, que no todo ahí está sujeto a leyes propiamente dichas, como naturales e imparables, sino que hay una especie de cosa o una excepción que sale de las manos, y ese es el clinamen. El clinamen es el movimiento que los átomos van a tener para poder confabular esa combinación de tantas cosas que vamos a poder observar. Esas cosas que que observamos serán recibidas por nuestra alma gracias a los simulacros. ¿Por qué? Porque los átomos van a emanar una especie de imagen que será equivalente a ella misma. Y es lo interesante, ¿no? Porque esto es lo que retoma Bergson dentro de su filosofía. Bergson dice, es que nosotros podemos estar en interacción con las cosas mismas. Bueno, a ver, aquí Lucrecio, retomando a Demócrito, dice, hay simulacros que permitirán hacernos de las imágenes de las cosas en nuestra alma. Y por ello es que, si bien es cierto que no hay injerencia de los dioses dentro de la vida cotidiana del hombre, también es cierto que los dioses existen. ¿Por qué? Porque si no existieran no nos llegaría su imagen. Y la imagen es de algo que es en átomos. Entonces, hay una materialidad. Entonces, los dioses existen, sí, pero tranquilos, porque los dioses están preocupados en ser dioses y no están preocupados en ingerir dentro de la vida del hombre. En Lucrecio se ve que hay una preocupación por el hombre, ¿no? Porque cuando el hombre nace, nacen sus males. Luego envejece y no se percata el hombre que cuando muere terminan sus males. El hombre tampoco se percata que sus deseos no son llenos con nada, con algo. Y entonces
está sobre sí mismo, y lo que convendría al hombre sería volcarse hacia la filosofía. ¿Para qué? Para comprender que tarde o temprano perecerá, y así como perecerá su cuerpo, también perecerá su alma. En ese perecer no tiene que preocuparse mucho, porque así como él va a perecer, también va a perecer las demás cosas que lo rodean. Entonces, aquí algo que me maravilló al momento de leer esto es que cuando uno piensa que las cosas están ahí como a su disposición, oh sorpresa, porque eh, el hombre, así como esas cosas, están gracias al resultado de la combinación de muchos átomos, y no están ahí por una disposición divina, las cosas para la utilización del hombre, sino que el hombre sufre en la naturaleza. El hombre, pese a su esfuerzo, la naturaleza está en una especie de lucha contra él, y que más le valdría al hombre percatarse que con la muerte terminan sus males, pero también que en ese tránsito, en ese acabar de sus días, lo que convendría es la felicidad al hombre, estar en una paz interior, en una ataraxia, que retoma de Epicuro. Entonces, pues sí, hay una melancolía en el poema de Lucrecio, y esta melancolía se deriva de que el hombre no tiene injerencia dentro de el cotidiano, de los fenómenos, y más bien, si hay ciencia, o si tendríamos que volcarnos a la búsqueda científica, sería por un saber, por el mero saber, porque sabríamos cómo es que los fenómenos naturales se originan, cómo el rayo se origina, cómo el trueno se origina, y entonces alejar a los dioses. Los dioses aquí no tienen injerencia, los dioses están siendo dioses, y nosotros como humanos debemos de abocarnos a estar en tranquilidad interior, en la ataraxia, a no tenerle miedo a ellos, tampoco miedo a la muerte, y buscar la felicidad en la virtud, en esas cosas que eh, nos harán ver que el hombre, si está aquí porque hay una suma de combinaciones, y no porque está o sea el sujeto centro del universo. Para nada será el centro del universo. Eh, bueno, creo que siempre en los textos de Bergson hay una recapitulación de lo más interesante, lo más importante que se ha escrito de un pensador o de un tema, y esta no es la excepción. Lucrecio de Bergson retoma a partir de 1800 hasta prácticamente 1900. Bueno, el texto se termina de escribir en 1884, pero pues hay una recapitulación de todo lo que se había escrito en Alemania, Francia e Inglaterra de Lucrecio. Entonces, también podemos obtener o ver dentro de este libro que Lucrecio molda el idioma latino para lograr esa prodigiosa oratoria en su poema de Rerum Natura. Y a mí me sorprendió bastante, porque si yo no soy muy ducho, no estoy muy enterado en el latín, pero me parece que lo que desarrolla aquí es importantísimo, ya que nos dice, por ejemplo, aquí, Lucrecio descompone muchas veces las palabras y escribe potis est, tratando de ver que Lucrecio se las ingeniará para hacer de sus versos elegantes, versos prodigiosos. Combinará o pondrá adverbios que se encuentran solamente en Lucrecio, y ahí también es la originalidad, ¿no? Que cuando Lucrecio, además de retomar a los pensamientos filosóficos atomistas de la escuela cirenaica, de su maestro Epicuro, además también está haciendo una nueva reinterpretación o una interpretación actualizada
de pues estas escuelas filosóficas, pero que al mismo tiempo está confabulando en el idioma latino una explicación por la cual hacer del interés de las personas observar que el hombre cuando muere tiene esa ventaja de ser libertado de todas sus ataduras o de todas sus necesidades. No me queda más que decir que a mí me pareció súper importante compartir esto porque cuando yo estaba revisando el texto, en el último parte del de Rerum Natura, termina con la descripción de la peste que sacude a Atenas durante la guerra del Peloponeso. Y entonces dice justo ahí como un ejemplo. Basta con un viento de gérmenes que llegue a nuestra sociedad para percatarnos de que el hombre está indefenso, es débil. Y justo ahora lo que estamos pasando es un periodo de pandemia, ahora el COVID. Y yo dije, bueno, ¿es de coincidencias? No lo sé. Pero para percatarnos que dentro de esta filosofía que podemos llamarla materialista, ¿sí? También tenemos una gran lucidez al momento de que el hombre debe de cernirse a vivir tranquilo, no buscar los honores, porque son vanos. Los honores, el hombre no se percata que está buscando la felicidad donde no la va a encontrar. La felicidad solamente estará en la filosofía y va a estar en esa sabiduría por la cual el hombre se percata que tiene poca injerencia dentro de la naturaleza. Así que, pues, con esto termino la presentación de Lucrecio de Bergson. Es un texto que es prácticamente introducción al pensamiento de Lucrecio, al poema de Lucrecio de Rerum Natura. Y lo que sí me interesaría es, como decía en un principio, la construcción del conocimiento. En esa medida, si pueden decirme qué les pareció el video, si quieren que hable de alguna otra cosa, quizá más detallada. No me interesa a mí tampoco ser una versión erudita de algún tema. Lo que me interesa es poder compartir con ustedes y que haya una retroalimentación y poder construir esto que nos deje pensando en más y más cosas. Creo que hay muchas cosas que me faltó por decir. Tampoco quería hacer pausas al video. Pero bueno, ya sin más explicaciones, quiero dar gracias a ustedes que me han visto y gracias por ser oídos, ser ojos y esperarse hasta el final de este video. Muchas gracias, que tengan buena tarde y pues a leer.